Gloria sea a nuestro Dios, amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su Iglesia del Aire, al Tabernáculo Bíblico Bautista del Nuevo Cuscatlán. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, gracias por conectarse con nosotros en la Iglesia del Aire. Este es el último servicio del año de Familias en Victoria. Miren qué bendición, terminamos el año y terminamos en victoria, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Así que para dar inicio a este último servicio en línea, le voy a suplicar que vaya conmigo, por favor, a la alabanza número 378. Toma, por favor. Vamos a entregarle nuestro corazón al Señor con esta primera alabanza para dar inicio a este servicio. El próximo servicio será el lunes 2 de enero. 2 de enero, ¿dónde lo vamos a hacer? En nuestro templo, en nuestra iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista del Nuevo Cuscatlán. Es decir, que el próximo servicio de Familias en Victoria será a través visitando nuestra iglesia, por supuesto. Así que a cada uno de ustedes desde ya invitarles para que se puedan congregar con nosotros en el Tabernáculo Nuevo Cuscatlán. Cantamos a nuestro Dios la 378. Cántela conmigo, por favor, a nuestro Dios. Vamos. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Tú diste aquí tu sangre por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Aleluya. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por esta hermosa noche que nos da este último lunes que nos permite poder congregarnos de esta manera. Confiamos en su amor, en su voluntad, en su misericordia, y hasta este día usted nos ha manifestado su amor permitiéndonos congregar a través de la Iglesia del Aire. El próximo año, el año que se avecina, lo vamos a hacer de manera presencial, es decir que gracias a sus misericordias vamos a reiniciar nuevamente el servicio de Familias en Victoria. Vamos a regresar a ese templo precioso que usted nos ha regalado. Le damos la honra y la gloria a usted por todo lo que hasta este día ha permitido en nuestras familias, en nuestras vidas. Gracias, papá, por su palabra. Gracias por esa provisión que nunca faltó. Siempre usted la permitió, nos ayudó a poder llegar hasta este día. Queremos agradecerle de todo corazón y de esta manera, finalizando este servicio en línea de Familias en Victoria, porque insistimos, vamos a retomarlo, papá, ya de manera presencial. Queremos agradecerle por el hermoso privilegio que usted nos ha dado, ya sea de desarrollarlo de esta manera, como también pues que nos podamos congregar a través de la Iglesia del Aire. Gracias, papá, por darnos estas oportunidades de seguir escuchando de su preciosa palabra. Le suplicamos que su Espíritu Santo siempre nos bendiga, nos fortalezca y nos ayude a poder comprender cada una de las cosas que nosotros debemos hacer conforme a su voluntad. Gracias por este servicio, papá. Le agradecemos todo de todo corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos todos a su Iglesia del Aire. Seguimos cantándole a nuestro Dios, ¿verdad? De manera, bueno, este es el último servicio que vamos a desarrollar en línea. Los próximos serán en nuestro templo, así que cada uno de ustedes están invitados a que nos puedan visitar en nuestra iglesia para retomar todos los servicios que comúnmente desarrollábamos, ¿verdad?, de manera presencial. ¿Qué le parece si cantamos una vez más la 378? Tomados de la mano de nuestro Dios, mis hermanos, podemos insistir. Vamos. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Tú diste aquí tu sangre por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Así es, solamente tomados de la mano de nuestro Dios, porque solamente de esa manera nosotros podemos superar cada circunstancia o tomar buenas decisiones en los días que nuestro Dios nos dará. ¿Qué le parece si cantamos una última alabanza, la 371? Porque mire, mi hermano, finaliza este año, pero comenzamos otro año y hay que hacerlo en victoria. Ayúdenme cantando la 371, por favor. En nuestro escenario, cantamos a nuestro Dios, vamos. Mire cómo dice.
Ya llegó un año más y con devoción tenaz caminemos al compás, hoy hermanos, muy unidos en amor, por Dios el Consolador, y a la voz del buen pastor fiel sigamos. Año nuevo, bienvenido, te decimos hoy aquí, en el nombre de Jesús. Año nuevo, bienvenido, traes dicha para mí, bienvenido. La estrofa número 2, vamos. Te pedimos, oh Señor, que nos des fe y valor, y nos libres de temor y pecado. Cada día disfrutar de una bendición sin par, y en la viña trabajar con ahínco. Año nuevo, bienvenido, te decimos hoy aquí, bienvenido tú serás. Año nuevo, bienvenido, traes dicha para... La última estrofa, la número 3, vamos. Dice: en la lucha y el afán, en los meses que vendrán, con Jesús el capitán, venceré, lo creemos. Y si andamos en la luz, con el Salvador Jesús, a pesar de dura cruz, triunfaremos. Año nuevo, bienvenido, te decimos hoy aquí, bienvenido tú serás. Año nuevo, bienvenido, traes dicha para mí, bienvenido. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Mis hermanos, por las misericordias mostradas de nuestro Dios en la cruz, y al día de hoy nosotros seguimos gozando del privilegio de la vida, seguimos disfrutando de nuestra familia, de cada dicha que solamente viene del cielo, del Altísimo, de nuestro Dios. Así que nosotros debemos terminar este año con agradecimiento por cada una de las cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas, en nuestras familias, y mostrarle nuestro agradecimiento con acciones. Sabemos que, ¿verdad?, la fe dice que se refleja dando frutos, o dando frutos, ¿verdad?, dignos de arrepentimiento. Así que le animamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que siga permaneciendo en la voluntad de nuestro Dios. ¿Y eso qué significa? Pues muchas cosas según el ministerio o la misión de vida que Dios ha destinado a cada uno de nosotros. Pero, sin lugar a dudas, eso significa que nosotros debemos llevarnos bien los unos con los otros, tratar de mostrar el amor al prójimo, tratar de visitar la congregación que Dios nos ha permitido por medio del Espíritu Santo. Si usted ha sido llamado a una congregación, mis hermanos, por favor, no deje de asistir a la iglesia. Dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esto lo que significa es que nosotros debemos persistir, permanecer en la palabra de nuestro Dios, ir a la iglesia, ¿verdad?, cada vez que podamos hacer el tiempo, dedicar ese tiempo especial a nuestro Dios. Mis hermanos, buenas noches. Este es el último servicio que se desarrolla en línea. ¿Y eso qué significa? Que los próximos servicios se van a desarrollar de manera presencial. ¿A partir de cuándo? A partir del próximo año, que ya estamos a días, a horas de poder terminarlo. Gloria a Dios por ello. Entonces, le animamos en el nombre de Jesús a que, ¿verdad?, siempre prepare ahí su Biblia, por favor, que prepare su himnario, y en los cultos que se van a desarrollar de manera presencial, los cuales se van a retomar a partir del próximo año, es decir, a partir del próximo, ¿qué? Del próximo 1 de enero, pues, prácticamente, solo que el primero cae, vamos a ver el calendario por acá, veamos por acá, dice que el primero es viernes, lógicamente el servicio el día viernes, el presencial ya se activó. Y esto significa que a partir del 1 de enero, mis hermanos, todos los servicios van a ser de manera presencial, y algunos otros se van a mantener en línea, que son los servicios que no se tenían de manera pues común en nuestra iglesia, en nuestro templo. Pero la orden ya fue dada por parte de nuestro pastor, así que listos para iniciar los demás servicios de manera presencial. ¡Qué bendición! Me siento muy contento por esos preciosos privilegios que Dios nos da de poder congregarnos una vez más. Por supuesto, mis hermanos, acatando todas las medidas, ¿verdad?, que se han establecido, ¿verdad?, las medidas de bioseguridad, para que obviamente nosotros mostremos ese amor al prójimo, ¿verdad? Así como nos amamos a nosotros, nos cuidamos nosotros también, vamos a cuidar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y eso significa que
se van a seguir respetando, honrando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social que se ha definido legalmente. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos la palabra de nuestro Dios y la palabra enseña que nosotros debemos obedecer las leyes impuestas en la tierra. Bien, mis hermanos, estamos desarrollando un tema muy interesante en el servicio de familias en Victoria y esta noche le vamos a dar continuidad. ¿De qué tema estamos hablando? Estamos hablando acerca de la semana 70 o la semana de la tribulación. De eso hablamos el lunes anterior y este día vamos a retomar o le vamos a dar continuidad a este tema. Es decir, que el tema de hoy es la tribulación, número 2. Y para ello le voy a suplicar que vaya conmigo, por favor, al profeta mayor, al profeta Daniel. Daniel capítulo 9. Vamos a leer tan solo el versículo 27. Daniel 9, 27. Si usted quiere aprender más acerca de Daniel, acerca de los eventos que vienen para los eventos escatológicos o los eventos futuros o los eventos antes del fin, le animamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que vaya a los servicios que se están desarrollando el día miércoles. Nuestro pastor Jaime López está desarrollando el estudio bíblico del libro de Daniel. Mire qué interesante. Y vamos paso a paso aprendiendo, ¿verdad?, de muchos detalles importantes, que por cierto ya pasamos algunos aspectos de este hombre que se llamó Nabucodonosor, un hombre que fue caracterizado por la soberbia y que obviamente la soberbia le trajo consecuencias, ¿verdad? Trajo consecuencias a su vida y obviamente después, pasados unos años, él reconoció nuevamente el poderío del Altísimo y obviamente testificó muchas cosas que nosotros debemos aprender, ¿verdad?, humillados a los pies de nuestro Dios. Hay muchas cosas que nuestro pastor Jaime está enseñando por medio de la palabra de nuestro Dios el día miércoles, porque se está desarrollando el estudio bíblico del libro de Daniel. Le animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que por favor asista. Aparte de eso, si usted lleva un invitado, también a ese invitado se le va a dar cena. Se le está compartiendo unas pupusitas a través del Ministerio Felipe. Nuestro pastor Jaime tuvo bien en su corazón de que si usted va el día miércoles a la iglesia, dice que ahí se le va a compartir una cena. Usted va a poder disfrutar de una cena junto a un café. Tanto nos gusta a los salvadoreños el café, pues vaya el día miércoles porque va a ser alimentado espiritualmente y también a esta carne, mis hermanos. Así que por favor, anímese a visitarnos en la iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. ¿Dónde estamos? En la comunidad, cerca o contiguos a la comunidad El Pajarito. Usted, si no conoce o nunca nos ha visitado, pregunte dónde queda la casa comunal del Pajarito y ahí lo van a guiar. Estamos prácticamente 2,5 cuadras arriba del centro del pueblo. 2,5 cuadras arriba del centro del pueblo. Así que, por favor, visítenos porque será de mucha bendición que usted nos visite y pues con mucho gusto nosotros estamos para servirle. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 27. Este día estamos hablando de la serie de la tribulación, es el tema número 2 que vamos a desarrollar y vamos a hablar esta noche acerca de los acontecimientos que van a suceder obviamente en ese periodo de 7 años. Daniel capítulo 9 versículo 27, la palabra de nuestro Dios, como siempre lo hacemos con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su palabra dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Punto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Inclina su rostro y oramos. Bendito Padre, gracias por esta noche tan hermosa, por el clima, papá, por nuestros corazones que nos trae a reunirnos de esta manera, online. Le suplicamos, Espíritu Santo, que pueda bendecir nuestros corazones, que nos pueda dar fortaleza y que nos pueda animar por medio de su palabra a caminar en la santidad, para que podamos alumbrar aquellos corazones que todavía se encuentran en la oscuridad y por medio del testimonio de su palabra que ha llegado a nuestras vidas podamos testificarle a las otras personas para que puedan ser rescatadas de esa condenación que ha sido determinada por causa de nuestros pecados. Más aún ahora, si nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que somos salvados de esa ira venidera y también seremos salvados como iglesia de este periodo que se le conoce como la tribulación o la gran tribulación. Padre, ilumine mi mente, mi corazón y mis labios para que nuestras vidas este día sean exhortadas, alentadas por medio de su palabra. Lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. El tema de la noche es la tribulación.
Número dos, el tema no es que hay dos tribulaciones, sino que le damos continuidad al tema que iniciamos el día lunes anterior. Estamos hablando acerca de la tribulación. Y para los que no estuvieron en el culto anterior de Familias en Victoria del día lunes anterior, pues voy a hacer una recapitulación, voy a hacer como un resumen de lo que estuvimos hablando el lunes anterior. Iniciamos el tema de la tribulación. El lunes anterior decíamos que el propósito de la tribulación, o la tribulación en sí, tiene, a grandes rasgos podemos mencionar que tiene dos propósitos como principales, los cuales se destacan en la palabra de nuestro Dios. Y el primer propósito decíamos que es que la tribulación tiene como propósito preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías, para que ellos reciban al Mesías. Ellos piensan que viene por primera vez, pero nosotros sabemos que bíblicamente nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. Nuestro Dios, nuestro Rey, el Mesías, viene por segunda vez, pero para los israelitas o para los judíos viene por primera vez. Entonces esta tribulación prepara al pueblo de Israel para que puedan recibir al Mesías, a nuestro Rey, a nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, ese es el primer propósito. El segundo propósito que podemos destacar de manera general es que nuestro Dios en esos 7 años de tribulación derramará los juicios sobre las naciones incrédulas. Eso incluye israelitas, eso incluye, por ejemplo, todas las personas que se hayan quedado en la tribulación, que por supuesto todas serán incrédulas, pero que algunos de ellos se van a convertir en la tribulación, para que se cumpla lo que dice aquí el versículo, que el que persevera hasta el fin será salvo. Algunos van a morir y esos serán conocidos como los santos de la tribulación, y algunos van a ser conocidos como personas que se convirtieron en la tribulación, pero que van a lograr perseverar e incluso van a pasar vivos al milenio. Ahora, entonces, en resumen, la tribulación es un periodo que Dios ha determinado, conocido como la semana 70, o el periodo de la tribulación, que va a estar conformado por 7 años, en los cuales Dios va a culminar las etapas o el plan escatológico establecido con el pueblo de Israel, y que al mismo tiempo, obviamente, Dios va a traer juicio a las naciones o a los incrédulos que se hayan quedado en la tribulación. Todo esto nosotros lo encontramos destacado en el libro de Daniel, en el capítulo 9, desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Recordemos que Daniel, estando cautivo en Babilonia, ¿verdad?, cuando ya está a punto de finalizarse esos 70 años de cautiverio, Daniel comienza a orar. Y en respuesta a la oración de Daniel, obviamente, nuestro Dios le envía le da a conocer ese plan que tenía para la nación de Israel, el cual dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 24 que está conformado por 70 semanas proféticas. Ahora, también decíamos el lunes anterior que cada semana profética de la cual se habla en el libro de Daniel está conformada por 7 años. Una semana equivale a 7 años. Una semana profética equivale a 7 años. Lo que significa que si en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 24, se habla de 70 semanas, esas 70 semanas debemos multiplicarlas por 7, porque cada semana tiene 7 años, ¿verdad? Está conformada por 7 años. Cada semana profética. Entonces, si multiplicamos 70 por 7 nos da un total de 490. ¿Y esto qué significa? Que el periodo o el plan profético que Dios definió para la nación de Israel estaría o sería conformado por un total de 490 años calendarios. Ahora, de los cuales mencionábamos también que 483 años, es decir, 69 semanas, ya se cumplieron. Y usted me va a preguntar, bueno, ¿y en qué tiempo se cumplieron esas 69 semanas o esos 483 años? Sencillo, si usted vuelve a Daniel capítulo 9, versículo 25, aparece una frase que dice, bueno, estas 7 y 62, es decir, 69 semanas en total, se van a cumplir desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Quién dio esta orden? En la historia nosotros sabemos que la orden la dio Artajerjes, es decir, que ya sucedió hasta el Mesías príncipe. Imagínense, es decir, que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrían 69 semanas. Es decir, que 69 por 7 da un total de
489 años, los cuales nosotros sabemos que ya sucedieron. ¿Por qué? Porque el Mesías príncipe ya vino. Incluso más adelante el versículo dice que después de esos, después de la venida, después del cumplimiento de esas 69 semanas, se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, que él mismo la iba a entregar. En resumen, estas 69 semanas, hermanos, ya sucedieron, pero son 70. ¿Y esto qué significa? Que hay una semana que todavía no se ha cumplido. Ahora, y si son 490 años, me va a preguntar usted, si son 490 años que fueron establecidos como el plan profético para la nación de Israel, pues desde la restauración y edificación de Jerusalén hasta la fecha ya pasaron muchos años, va a decir usted. Claro, mis hermanos, pero recordemos que lo que pasó en la historia hace más de 2000 años fue que el Mesías vino en su primera venida. Pero ¿qué es lo que dice Juan 1:11? A los suyos vino, es decir, a cumplir ese plan, mas los suyos no le recibieron, dice. Es decir, que por causa de ese rechazo, nosotros ahora tenemos, por la misericordia de nuestro Dios, acceso al Padre, a la salvación, acceso a nuestro Padre eterno. Lo que significa que este plan de 490 años, a partir del 483, se puso en pausa y ha sido, por decirlo así, suspendido. ¿Por qué? Porque ha resurgido ese misterio que se le conocía como digamos, el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia, lo cual era un misterio, y ahora nosotros como iglesia gozamos de este periodo de pausa que es conocido como el periodo de la gracia, el cual va a finalizar cuando la iglesia sea quitada. ¿En qué momento? En el arrebatamiento de la iglesia, para dar el paso a la finalización de este plan escatológico, es decir, para dar inicio a la tribulación o a la semana 70 o al fin del plan escatológico que Dios ha definido para la nación de Israel. Entonces, ¿qué significa? Ya pasaron 69 semanas, es decir, 483 años, es decir, faltan 7 años, es decir, falta una semana. ¿Por qué? Porque eso es lo que leímos nosotros en Daniel 9:27, el versículo que leímos para dar inicio a la segunda parte de este tema, donde decíamos que en Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, que falta una semana, y está diciendo, y por otra semana. Es decir, que está hablando de la culminación de esas 70 semanas. Falta una única semana, que significa que son 7 años los que hacen falta para que se cumpla el plan escatológico de nuestro Dios con la nación de Israel. Ahora, en esos 7 años obviamente va a suceder que se va a dar la aparición del anticristo, ¿verdad? El que se opone a Cristo. Y obviamente él va a hacer muchas cosas que van a sorprender a todas las personas, y sobre todo a la nación de Israel y a los estados árabes, con los cuales, o entre los cuales, va a lograr establecer una paz, al punto que se dice que el pueblo, la nación de Israel, que anhelantemente en este momento quiere construir el templo, ya tiene los planos, ya tiene el oro para construir el templo, ya tiene todo preparado, pero que ahorita no lo puede hacer. ¿Por qué causa? Porque justamente donde el templo, el tercer templo, debe ser construido, está el Domo de la Roca, que es conocido como el templo de los musulmanes, por decirlo así. El punto es que en estos 7 años de tribulación, él dice que va a establecer una paz, y esa paz les va a permitir al pueblo judío o a los israelitas que puedan construir el tercer templo, para que puedan adorar a nuestro Dios por tan solo 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la tribulación. Ahora, ¿sabe qué? Me da la atención que hay una noticia que está circulando, obviamente de manera cautelosa, por decirlo así, una noticia que no quieren sacarla a la luz porque es una situación bastante delicada. Todos sabemos que si Israel en este tiempo quisiese construir el templo ahí en el lugar que históricamente se le conoce como el monte Moriah, si Israel en este momento quisiese quitar de manera violenta a ese lugar que es el templo actual de los musulmanes, indudablemente esto permitiría que se diera la tercera guerra mundial, porque sería algo que incluso hace muchos años el pueblo de Israel quiso hacerlo, pero no lo permitieron. Las Naciones Unidas incluso se opusieron
al punto que no permitieron que el pueblo de Israel pudiese construir ese templo. Claro, son cosas que Dios obviamente ya las lleva en su orden y así lo ha permitido hasta la fecha. Pero en la tribulación, el anticristo va a traer una paz entre árabes y judíos o israelitas, al punto de que el pueblo de Israel va a poder construir el tercer templo para que adoren a Dios. Obviamente esto va a suceder los primeros 3 años y medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque ahí en el versículo dice que la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es lo que nosotros leímos también en el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Ahora, la pregunta es, bueno, el versículo 27 está hablando de la semana 70, específicamente de la semana de la tribulación. La pregunta es, ¿qué va a suceder en la tribulación? ¿De qué es lo que Dios nos quiere librar de la tribulación? Porque en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la palabra de nuestro Dios enseña de que Él nos va a librar de ese día que va a ser un día de angustia, un día de tribulación, un día de prueba, un día de ira. Porque obviamente nuestro Dios va a derramar su ira sobre todos los incrédulos que se hayan quedado en la tribulación. Miren lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, profetizó acerca de previo a su segunda venida. Él dijo que antes de que Él viniera en su segunda venida, dice que habrían eventos difíciles sobre la faz de la tierra. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 21. Vaya conmigo por favor a Mateo. Mateo, el primer libro el primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo 24, 21. Vamos a leer hasta el versículo 30, rapidito. Miren lo que dice. 24, del 21 al 30. Miren lo que dice Mateo 24, del versículo 21. Dice así. Vamos a ver. Mateo 24, versículo 21. Mire cómo dice. Porque esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, por cierto, aclarando. Esto es lo que Él está diciendo que ocurriría antes que Él viniera en su segunda venida. Es decir, antes que Él venga al cierre de la tribulación, al cierre de los 7 años. Porque habrá entonces, versículo 21, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mira lo que dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Miren qué interesante las crisis o catástrofes de las cuales nuestro Señor Jesucristo anunció o profetizó que sucederían previo a su segunda venida. Y esta noche vamos a estudiar así de manera generalizada los primeros 6 sellos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo derrama en esos 7 años de tribulación. Y justamente el 6º sello, ¿verdad?, habla acerca de lo que está hablando Mateo capítulo 24, versículo 29, donde dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir que nuestro Señor va a venir y va a hacer una destrucción cual nunca antes se ha visto. Entonces, nuestro Señor Jesús habló acerca de la tribulación, acerca de estos 7 años de acontecimientos que sucederían en este periodo que nosotros conocemos como tribulación o gran tribulación. ¿Por qué algunas veces se escucha se menciona que se dice, bueno, la tribulación estará conformada por tribulación y gran tribulación? Porque en la Biblia nosotros encontramos que la tribulación está conformada por 2 etapas. Los primeros 3 años y medio serán conocidos como el periodo de la tribulación, porque habrán eventos muy difíciles, cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra, pero después de esos 3 años y medio habrán catástrofes peores, o peores aún de las que sucedieron en los primeros 3 años y medio. Y por eso es que los segundos 3 años y medio, para completar esos 7 años, se le considera como la gran tribulación. Eventos como nunca se han visto sobre la faz de la tierra y como nunca habrán, dice la palabra. Y mire, por eso el versículo 22 del libro de Mateo, del capítulo 24, dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es decir, imagínense que la gente va a aguantar hambre, que la gente será atacada por demonios,
que la gente va a ser, digamos, amenazada por la muerte, porque que la gente va a vivir cosas increíblemente difíciles. Obviamente esto va a acortar la vida. Muchas personas incluso van a perder la vida por causa de estas catástrofes. Muchas personas van a perder la vida por causa de no negar a Dios, y obviamente el anticristo les va a quitar la vida, y eso se les conoce en la Biblia como los santos de la tribulación. El punto es que habrán tiempos tan difíciles que dice la palabra de nuestro Dios que si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ninguna de estas personas que han dispuesto a no recibir o a negarse a recibir el sello de la bestia no podrían ser salvos, porque obviamente los eventos que van a suceder serán extremadamente difíciles, es decir, acontecimientos insuperables. Y de esos acontecimientos nuestro Señor Jesucristo habló y dijo que serían previos a su venida, es decir, en el periodo de la tribulación. Ahora, si queremos nosotros conocer qué cosas, qué catástrofes o qué eventos sucederán en la tribulación, el libro de Apocalipsis particularmente habla acerca de estos eventos. Y si usted quiere conocerlos, usted debe leer Apocalipsis desde el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, hasta el versículo 6. En estos capítulos aparecen contemplados todas las cosas que van a suceder en este periodo de la tribulación. Ahora, juicios que son ejecutados de parte de Dios, los cuales se le conocen como los 7 sellos, las 7 trompetas o las 7 copas. Juicios que Dios va a traer, 21 juicios por decirlo así, que Dios va a traer sobre todas las personas que se queden durante la tribulación. Ahora, estos juicios se interpretan de dos maneras, o hay dos formas, mejor dicho, corrigiendo, hay dos formas en las cuales se conocen o se pueden interpretar. Una es que estos juicios se pueden interpretar de manera cronológica, otra forma es que estos juicios se pueden interpretar de manera expansiva. ¿Por qué podemos decir que de manera cronológica? O la primera forma, que es en la cual algunos lo interpretan así. Yo más me inclino por la forma expansiva, ya le explico por qué. Pero una forma de interpretarlos es la forma cronológica, es decir, que primero van a suceder los 7 sellos, y después van a suceder las 7 trompetas, y después van a suceder las 7 copas. Esa sería la forma cronológica de interpretarlos. Pero la mayoría nos inclinamos por la forma expansiva o de intensificación. ¿Y eso qué significa? Que van a suceder los 7 sellos. Primero van a ser los 6 sellos, y en el séptimo sello, dentro de ese séptimo sello, van a suceder las 7 trompetas. Y dentro de esas 7 trompetas, que es dentro de ese séptimo sello, en la séptima trompeta van a suceder también las 7 copas. Es decir, que dentro del séptimo sello van a suceder las 7 trompetas y las 7 copas. Esa es la forma en la cual muchas personas nos inclinamos. Y es que los eventos que van a suceder en la gran tribulación, es decir, en los últimos 3 años y medio de los 7 años de la tribulación, serán cosas increíblemente indescriptibles, hermano. Cosas extremadamente difíciles, por las cuales se entiende con facilidad lo que dice el versículo 22 del capítulo 24 de Mateo, donde dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora, esta noche, lo más rápido que se pueda y de manera generalizada, yo les voy a hablar acerca de los primeros 6 de los 7 sellos que van a acontecer en la tribulación. Y para ello quiero que se vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, donde encontramos el primer sello o el primer juicio que Dios hace contra estas naciones incrédulas o contra todas las personas que estén morando la tierra hasta ese día, en el tiempo de la tribulación, en esos 7 años. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Apocalipsis 6, 2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco. Está hablando del primer sello. Y el versículo anterior lo menciona. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, le vamos a leer el versículo 1, para que usted vea que Apocalipsis 6, 1 está dando inicio a los juicios de Dios. Está hablando acerca del primer sello. Este es el primer juicio con el cual podemos decir que da inicio la tribulación. Mire cómo dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, es decir, el primero,
y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, dice ahí, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Es decir que en la tribulación inicia con la aparición del anticristo. Todos sabemos que la tribulación se da después del arrebatamiento de la iglesia, lo que también significa que después del arrebatamiento de la iglesia es el escenario perfecto, porque va a haber una catástrofe por la desaparición de todas las personas que han creído en Cristo, es decir, que son hijas de Dios, selladas por el Espíritu Santo, han sido quitadas de la tierra, lo que significa que al ver las gentes, los incrédulos, los que se han quedado en la tribulación, la desaparición de tantas personas, o sea, eso va a ser un caos. Imagínense un esposo buscando a su esposa y que no la encuentra. Imagínense un padre de familia buscando a sus hijos. Imagínense una persona que está trabajando con la otra, o que van en el vehículo y esta persona desaparece, y es un caos total. Si de por sí hay cosas que de repente nos pueden asustar, esto es algo sobrenatural, mis hermanos. Es un evento, ¿verdad?, que va a marcar todo lo que va a ocurrir en la tierra. Y sabemos que todo lo que está pasando, imagínense ahorita, una crisis puede suceder, por decirlo así, y eso se conoce a nivel mundial. Hace a inicios de este año en Canadá o en Australia creo que fue, hubo una lluvia de fuego, mis hermanos. Imagínense qué cosa tan difícil. Obviamente no muchos se dieron cuenta de esto, pero el punto es que fue una catástrofe que sucedió en Australia y que mató a muchas especies en extinción. Ahora, si ahorita sucede, por ejemplo, un bombardeo en algún país, eso inmediatamente es conocido a nivel mundial por la tecnología que existe, por los medios de comunicación, a través de las redes sociales, cualquier cosa sea. En algunos países, en Rusia creo que fue, hace muchos años cayó un meteorito, y obviamente si estuviéramos en tiempos anteriores, hace 20 años, difícilmente nos hubiéramos dado cuenta. Pero con la tecnología que existe, con la forma de comunicación que existe en estos tiempos, imagínense la crisis que va a ser comunicada, porque la gente va a decir, o sea, no ha desaparecido gente solamente en El Salvador, ha desaparecido gente en todo el mundo. Y claro, va a ser el escenario perfecto para que el anticristo diga, bueno, hay necesidades en el mundo, y yo voy a decir cómo esas necesidades van a ser suplidas. Y la gente va a poner atención, porque dice que este tipo va a engañar a la gente con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, será un tipo que va a tener una sabiduría que lo va a destacar entre todos los poderosos. Ahora, ¿qué decía el primer sello, el cual lo encontramos en Apocalipsis 6:2? Y miré, y aquí un caballo blanco. El caballo blanco, mis hermanos, representa la paz, por supuesto, una paz falsa y breve que el anticristo, con el convencimiento de esa mentira, esa capacidad de mentir que va a tener, va a poder establecer en la nación de Israel, junto con esos estados árabes que al día de hoy se oponen a Israel. Un ejemplo de ello es Irán. Irán al día de hoy, insisto, persisten, y él dice que Israel debe ser borrado de la faz de la tierra. Dice que de Israel no debe quedar nada. Irán quiere atacar a Israel, y es una de las cosas que el presidente actual de Estados Unidos ha tratado de cuidar, porque el presidente anterior, el presidente que le precedió, que fue Barack Obama, le dio millones de dólares para que Irán aparentemente creara energía nuclear para beneficio de su población. Pero todos sabemos que ese dinero que recibió lo está utilizando para crear armamento nuclear, para obviamente atacar a Israel, porque quieren destruir a Israel. Pero este anticristo, al ver toda la crisis que ha sucedido y todos los acontecimientos inesperados para la humanidad, como lo es la desaparición de tantas personas que ha ocurrido por causa del arrebatamiento de la iglesia, él va a venir con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y va a convencer a los israelitas para que puedan establecer una falsa paz por un periodo parcial, un periodo pequeño que será de 3 años y medio. Ahora, este caballo blanco obviamente lo monta, ¿verdad?, simbólicamente el anticristo. Y si monta un caballo blanco, el caballo blanco en la guerra siempre ha representado la paz, porque obviamente este hombre va a representar una paz falsa y breve. Entonces,
Pero lo curioso es que en el versículo también dice que el que lo montaba, dice, es decir, el jinete tenía un arco. Ahora, lo curioso es que este jinete solamente trae un arco. El arco en sí, en la Biblia representa a la guerra. Pero lo curioso es que de manera implícita el texto da a entender que este arco no trae flechas. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque el versículo lo que está dando a entender es que este hombre va a hablar de guerras por su capacidad militar, por su capacidad de convencimiento político que va a tener, pero la guerra no la va a lograr o no lo va a hacer por medio por medio de armamento, sino que lo va a hacer por medio de las palabras. Es decir, va a convencer de que es un tiempo muy difícil, un tiempo de guerra, pero él va por medio de las palabras a tratar de estabilizar el mundo y sobre todo en la parte de lo que hoy nosotros conocemos como el Medio Oriente, al punto que va a lograr hacer un pacto entre estas naciones. Y por eso es el versículo, y tenía un arco y le fue dada una corona. ¿Por qué razón? Porque la paz que él va a establecer va a permitir que los reyes de la tierra digan: no, hombre, en verdad este hombre ha logrado establecer la paz en ese lugar, cosa que ningún presidente hasta el día de hoy, incluso ningún presidente de Estados Unidos, ha logrado. El presidente Donald Trump hoy en este tiempo ha logrado que algunos estados árabes, de un aproximado de 22 o más naciones árabes que están dispuestas a atacar a Israel, por un tiempo momentáneo hagan una paz. Imagínense qué curioso lo que está sucediendo en estos tiempos. Hagan una paz. Es decir, que él ha logrado establecer unos tratados de paz, que por cierto creo que esos tratados se le conoce como el Tratado de Abraham, porque estas naciones, unas pocas, ya han logrado establecer la paz con Israel. Es decir, que han pacificado sus intentos de atacar a Israel, un logro que ha logrado este presidente de Estados Unidos. Mis hermanos, esto debe alegrarnos a nosotros, porque eso significa que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Pero el anticristo, hombre que va a surgir, este hombre que va a surgir en la tribulación, va a lograr que estas naciones árabes establezcan la paz con el pueblo de Israel. Y por eso dice el versículo que le fue dada una corona, porque muchas naciones, sobre todo las 10 naciones, van a decir: no, hombre, este hombre se merece que sea reconocido como un gobernante de todo el mundo, por la capacidad política que tiene, porque va a lograr hacer algo que geopolíticamente al día de hoy no se ha podido hacer. Solo se va a poder hacer en el periodo de la tribulación por medio del anticristo, por medio de este hombre mentiroso. Entonces, por eso es que se va a reconocer como el líder mundial. Y al final del versículo dice: y salió venciendo y para vencer. Es decir, que ganará en poco tiempo el poder mundial que ningún presidente al día de hoy ha ganado. ¿Sabe que en las Naciones Unidas hoy se habla y se menciona y se aclama de un líder mundial? Las Naciones Unidas están diciendo: necesitamos un líder mundial, un líder que logre establecer la paz entre las naciones, dice la ONU, un líder que nos ayude a poder restablecer la economía, un líder que nos ayude a poder mantener en cautela todos los poderes militares que al día de hoy existen. Mis hermanos, si ahorita se diera inicio a la Tercera Guerra Mundial, Rusia, con todo el poder militar que tiene, podría acabar con todo el mundo, con todo el armamento que tiene. Incluso dicen que en la Segunda Guerra Mundial el país de Rusia ya tenía la capacidad suficiente para acabar con todo el mundo. Y dicen que Rusia estaba preparado para que si de repente Rusia era derrotado en sí, esto fue en la Segunda Guerra Mundial, cuenta la historia. Si Rusia hubiese sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, dice que tenía armamento suficiente para que, al ser derrotado, unos búnkeres que están obviamente bajo tierra fuesen activados para que todo el mundo fuese destruido por completo. Eso es en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense si en estos tiempos la Tercera Guerra Mundial se diese. Indudablemente fuese una catástrofe increíble. Pero todo esto, mis hermanos, va a acontecer en la tribulación. Entonces, en el primer sello encontramos que se da la aparición del anticristo, el cual con señales y prodigios mentirosos va a engañar a las naciones. Incluso va a ser un pacto entre Israel y las naciones árabes, que incluso les va a permitir que ellos, por un periodo de 3 años y medio, puedan construir el templo y
obviamente ofrecer sacrificios a nuestro Dios, pero pasados esos 3 años y medio, Él rompe ese pacto y obviamente comienza las catástrofes para la nación de Israel. Al punto que el consejo dado, o la profecía dada a nuestro Señor Jesucristo, fue de que al ver la abominación que se iba a dar por medio del anticristo, ¿verdad? Porque Él se sienta justamente en el templo, en el trono, que es para nuestro Dios, dice que al ver eso, dice que el consejo es que huyan a los montes. ¿Por qué? Porque ha comenzado la persecución para el pueblo de Israel, obviamente por manos del anticristo. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? En el primer sello, juicio para todas las naciones. En el segundo sello, lo encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Y miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y salió otro caballo. Y mira el color del caballo, dice que otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿De qué está hablando el versículo 4? Está hablando acerca del segundo sello. Y obviamente está hablando acerca del poder que va a tener el anticristo sobre las naciones. El caballo bermejo, mis hermanos, es un símbolo de guerra. ¿Y de qué habla el versículo? Bueno, que la paz que aparentemente había sido establecida por medio del anticristo va a ser removida. Es decir, que el mundo completo va a tener guerra, mis hermanos. Es decir, que habrá guerras civiles entre las naciones. Algunas personas creían que, por ejemplo, como ya está el anticristo y dice que va a establecer una falsa paz, la gente piensa que en todo el mundo va a haber paz. En el único lugar donde va a haber una paz falsa y momentánea va a ser en Israel. En Israel los primeros 3 años y medio. Pero en todo el mundo, mis hermanos, va a haber guerra, al punto de que dice que se van a matar unos con otros. Dice que, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Es decir, que es probable que en ese momento, obviamente, El Salvador tenga guerra con Honduras, El Salvador tenga guerra con Guatemala, El Salvador tenga guerra con Costa Rica, México queriendo tener guerra con Estados Unidos, y Alemania queriendo tener guerra con otros países. Un caos total. Y la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 4 de Apocalipsis, que los hombres se van a comenzar a matar. Es decir, que muchos hombres van a perder la vida por causa de este segundo sello, juicio de parte de Dios. Obviamente para con aquellas personas que se quedaron en la tribulación. Aquí va a incluir personas que no se quieran poner el sello de la bestia, personas que se quieran poner, que acepten la marca de la bestia. Pero el punto es que van a morir muchas personas, porque el segundo sello implica de que la paz va a ser removida de la tierra, obviamente por instrucción del anticristo y por permisibilidad de nuestro Dios. De eso habla. Así que no va a haber paz, sino que va a ser una destrucción total. Imagínense grandes países que tienen gran armamento militar y otros países que son tercermundistas que a duras penas y van sobreviviendo a duras penas y eligen presidentes malos. El punto es que no van a tener capacidad de defensa. Es decir, que la muerte va a estar latente en el periodo de la tribulación, según lo que destaca el segundo sello. El tercer sello lo encontramos mencionado en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Y mire lo que dice Apocalipsis 6, 5, 6, 6. Dice, del tercer sello: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Ojo con esto. El primer caballo era blanco, que representaba una falsa paz. El segundo caballo era bermejo, que representa la guerra, porque obviamente va a haber guerra. El tercer sello dice que es un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6 de Apocalipsis capítulo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, ¿de qué está hablando? Bueno, encontramos destacado en el tercer sello, ¿verdad?, un caballo que es color negro. Obviamente hay un jinete que lo monta, ¿verdad?, porque este es el tercer jinete. Ahora, el caballo, en este versículo en particular, representa a la hambruna. ¿Por qué? Porque los siguientes versículos lo explican. Dice: y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes decía: 2 libras de trigo por 1 denario. Es decir, que el alimento se va a encarecer tanto que va a haber una hambruna en todo el mundo, mis hermanos. De esto habla el tercer sello. Y esto es lo que representa el caballo negro del tercer sello o el tercer jinete. Entonces está diciendo, ok, va a haber una hambruna tan grande
que 2 libras de trigo se van a vender por 1 denario. No vamos a entrar muy en detalle en todo esto porque son muchas cosas que hay que explicar, pero el punto es que va a haber una hambruna tan grande en todo el mundo, mis hermanos, que obviamente por causa de esta hambruna, muchas personas también van a perder la vida. Imagínense, al día de hoy vivimos una pandemia y mucha gente ha perdido su trabajo, ha perdido el empleo, los negocios se han perdido. ¿Por qué? Porque obviamente estamos viviendo una crisis sanitaria. Ahora, obviamente, cuando comiencen las guerras entre naciones, pues obviamente el alimento, una de las características que siempre sucede cuando hay guerra es que la comida se pone exageradamente cara. Los alimentos, la canasta básica, se incrementa el costo. Y de eso está hablando. Lógicamente es lo que va a suceder, ¿verdad? En el periodo de la tribulación. Está diciendo de que, bueno, el caballo negro representa la hambruna que habrá sobre todo el mundo, sobre todas las naciones. Entonces será algo que obviamente va a impedir que las personas puedan sobrevivir, ¿verdad?, a los 7 años. Y por eso claramente el versículo dice que si estos días no hubiesen sido acortados, ninguna persona sería salva. Entonces, mis hermanos, el tercer sello habla acerca de una hambruna. El primer sello habla de la aparición del anticristo, donde él obviamente empieza a manifestar los prodigios mentirosos al punto de que el mundo lo reconoce como un líder, y incluso Israel lo reconoce como su líder, y les permite que él pueda encabezar esa paz ficticia que él va a encabezar en esos 3 años y medio primeros de la tribulación. Y eso es lo que menciona el primer sello. El segundo sello habla acerca de las guerras que van a haber entre naciones, porque la paz será quitada de sobre toda la tierra, después de que obviamente el anticristo, conforme a todo lo que él haya dado como salida a todas las catástrofes que han sucedido después del arrebatamiento, la gente lo va a aceptar, pero obviamente después de que lo haya aceptado, él va a venir y va a permitir que las guerras se den. Y luego el tercer sello habla de la hambruna que se va a dar por obvias razones después de todas estas guerras que hay entre las naciones. El cuarto sello lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, y dice lo siguiente: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, que el cuarto sello, o el cuarto juicio que Dios trae sobre las naciones que estén habitando la tierra en el periodo de la tribulación, está hablando de que el cuarto sello es básicamente la muerte del 25% de toda la población que esté habitando en ese tiempo. Es decir, la cuarta parte de todas las personas que estén vivas van a morir en el cuarto sello. ¿Por qué? Porque obviamente estas personas van a morir ya sea por toda la hambruna de la cual está hablando el tercer sello, o por todas las guerras obviamente que vienen precediendo. Algunos mencionan de que van a haber guerras, y ya con las guerras habidas va a venir el hambre, y ya con el hambre habido obviamente va a venir la muerte, que es el cuarto sello del cual habla Apocalipsis capítulo 6 versículo 8. De todas estas cosas, ya sea del hambre, de la mortandad, imagínense que dice que las fieras de la tierra también van a matar a muchas personas que estén habitando, al punto que el 25% de todas las personas que habitan la tierra en ese momento van a morir. O sea, será una situación extremadamente difícil. Les comentaba yo en el servicio anterior que yo soñé que me había quedado en la tribulación. Y esto a mí no me llenó de miedo, mis hermanos, porque obviamente esa era la oración que yo tenía hace muchos años, la cual cambió cuando fui conociendo lo que la palabra de nuestro Dios enseña, que dice que todos los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo vamos a ser quitados de la tierra. Entonces, pero en este sueño yo recuerdo que yo escondía a las personas, y tenía un grupo aproximado de 8 personas escondidas cerca de un río, y yo las tenía escondidas en un río, porque obviamente yo decía, bueno, si les da sed, por lo menos aquí cerca del río van a poder tomar agua. Entonces yo salía del escondite y iba a buscar alimento para traerle a las personas, para traer para mí y para traer a las personas también, para que las personas comieran. Y yo recuerdo que en el mismo sueño yo les decía a las personas, por favor, permanezcan en silencio, porque si los descubren los van a matar o les van a querer poner la marca de la bestia. Y si ustedes no lo aceptan, les van a querer quitar la vida. O si ustedes la aceptan, se van a condenar, ¿verdad? Se van a ir al infierno. Eso es lo que soñaba. Y me llama la atención lo que en ese sueño yo recuerdo, porque en realidad la gente se va a esconder, mis hermanos. Se va a esconder, la gente va a querer huir. Aquellos que reconozcan de que el Mesías ya vino y que
o sea, deben perseverar hasta el fin y no se dejen poner el sello de la bestia. Estas personas van a aguantar hambre, van a aguantar el ataque de todas estas fieras de las cuales habla Apocalipsis capítulo 6 versículo 8, van a huir de la guerra, de la mortandad de la cual hablan estos versículos o estos sellos, y el punto es que va a ser extremadamente difícil sobrevivir en la tribulación. Ahora, algunos poderosos van a tener la capacidad. ¿Por qué? Porque ellos con facilidad van a decir, no, yo acepto el sello porque yo quiero vender y comprar. Así que pónganme la marca, yo quiero trabajar, yo quiero ganar mi dinero, yo quiero recibir un sustento para poder sobrevivir en estos 7 años, después de toda esa desaparición de personas que ha habido. Hay mucha gente que se va a dejar poner la marca de la bestia, pero hay muchos otros que no lo van a aceptar y obviamente lo van a pagar con su vida, o incluso van a tratar de andar huyendo. Imagino que van a aguantar hambre, y algunos, dice la palabra de Dios, que sí van a lograr sobrevivir en esos 7 años de hambre, de guerra, de mortandad y de todos los terremotos y de todas las cosas críticas que van a suceder sobre esta tierra. ¿Sabe que hay algo curioso, mis hermanos? Que ya se habla acerca de una renta básica universal. ¿Y eso qué significa? Me pregunta usted. Mira, hermano, dejemos ya de perder el tiempo en cosas que no nos preparan para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Trate de llenarse de conocimiento de la palabra de Dios por sobre todo, y de noticias que están anunciando la venida de nuestro Señor. ¿Sabe que se habla acerca de una renta básica universal? Y lo que se está diciendo sobre esa renta básica universal es que a todas las personas que habitan la tierra se les va a perdonar todas las deudas. Todo, si alguna persona debe, se le va a perdonar. Es decir, un perdón mundial. Se les va a perdonar a las naciones, se les va a perdonar las deudas por individual. Y que, obviamente, por todas las crisis que vienen, porque las mismas noticias dicen que para el 2021 se pronostican grandes crisis. Incluso dicen que vienen otras pestes. Para el 2022 dicen que vienen grandes catástrofes y muchas otras cosas. El punto es que dicen que se está preparando un reseteo a la economía para hacer un perdón mundial a todas las deudas, y que al mismo tiempo, por las crisis que vienen, se prepare una renta básica universal. Es decir, que a todas las personas que estén habitando el mundo, de eso se habla en estos tiempos, se les dé una cantidad de dinero para que puedan sobrevivir, ¿verdad? Es decir, que es probable que nos quieran volver a confinar, nos quieran volver a encerrar, y para que usted diga, está bien, acepto el confinamiento y denme el pisto. Hace unos meses en nuestro país sucedió. La gente muy contenta porque les estaban dando dinero, ¿verdad? No con esto quiero decir que nuestro presidente es el anticristo, no crean eso, es una locura. Lo que quiero decir es que miren las cosas que están sucediendo, porque están preparando a toda la sociedad para que en el tiempo de la tribulación la gente diga, sí, acepto, qué chivo, enciérrennos, ¿verdad? Porque de todos modos me van a dar pisto y de todos modos me van a perdonar la deuda. De todo eso se está hablando ya en estos tiempos, mis hermanos. Y qué curioso es que un pastor decía que esto que está pasando es como el momento perfecto para que el anticristo aparezca y pueda darle luz a todas esas mentiras o a todas esas cosas que él va a hacer en el periodo de la tribulación, obviamente por permisibilidad de nuestro Dios. Entonces, el cuarto sello habla acerca de ¿qué? De una muerte que habrá, de una mortandad tan grande que habrá sobre toda la tierra. ¿Por causa de qué? De la guerra, de la hambruna que va a haber. Y obviamente, porque las fieras, dice que habrán unas fieras que obviamente, como ya no hay alimento, van a tratar de comerse lo que vean, y se van a comer a la cuarta parte de seres humanos que estén vivos en el periodo de la tribulación. Se escucha ficticio, mis hermanos, pero la palabra de Dios dice que eso es lo que va a suceder, y si la Biblia lo dice, es lo que va a acontecer. ¿Qué más? El quinto sello. El quinto sello lo encontramos destacado en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 hasta el 11. Mira lo que dice Apocalipsis 6, 9. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgues y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Es decir que este versículo
del 9 al 11 en el capítulo 6 o el quinto sello es un contraste entre los eventos que han precedido, que son el sello número 1, el sello número 2 y el sello número 3 y el número 4, que habla acerca de una paz ficticia, que habla acerca de las guerras que van a haber entre naciones, que habla acerca de la hambruna que va a haber en todo el mundo y que habla acerca de la mortandad que va a haber en todo el mundo. Y está diciendo, bueno, ya han muerto muchas personas y muchas personas han sido decapitadas. Lo curioso es que dice que en el versículo 9 dice que vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Es decir, que estas personas no se dejan poner el sello o la marca de la bestia, lo que significa que si fueron apresados o atrapados, van a ser decapitados o van a ser matados probablemente de manera pública. Ahora, lo curioso es que el versículo dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Algunos dicen que este sello quinto, o sello número 5, marca la división entre los primeros 3 años y medio de la tribulación y luego los otros 3 años y medio de la gran tribulación que continúa. Ahora, ¿por qué dice bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios? Porque algunos interpretan este versículo dando a entender que muchos de estas personas que van a ser decapitadas o muertas por causa de haberse negado en ponerse el sello de la bestia, la marca de la bestia, dice que estas personas al aceptar o al no negar a Dios, a nuestro Dios o a su Dios, obviamente estas personas van a ser decapitadas posiblemente en el altar que había sido utilizado para el sacrificio de los animales, que es lo que se va a hacer como la reconstrucción del tercer templo, ¿verdad? Para obviamente ofrecer sacrificios hacia nuestro Dios. Pero dicen algunos que a partir de este momento comienza la gran tribulación, porque algunas personas van a ser decapitadas justamente en lugar de decapitarse ahí animales para ofrecer sacrificios a nuestro Dios, se van a decapitar personas que se nieguen a ponerse la marca de la bestia por no negar la fe en Dios. Algunos lo dicen o lo destacan de esa manera. Entonces, a estos se les conoce como los mártires de la tribulación o los santos de la tribulación. Personas que han perdido la vida, que posiblemente han sido decapitados, algunos y probablemente de manera pública, ¿verdad? Lo cual da a entender que será una situación bastante difícil. Y este versículo destaca de que hay muchas personas que ya perdieron su vida y están diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a enjuiciar a estas personas que están, o al anticristo, a estas personas que han actuado con tanta maldad? Y él le responde, tranquilos, que hay algunos otros que faltan, que lamentablemente pierdan la vida, obviamente porque no van a negar. Ahora, claro, será lamentable en ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque van a ser expuestos, humillados públicamente, pero lo hermoso de todo esto es que a pesar de todo lo que sufran en ese tiempo de la tribulación, ellos van a gozar por la eternidad de la presencia o del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que a nosotros como hijos de Dios en este tiempo nos debe llenar de gozo. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque en este tiempo nosotros podemos ser salvos tan solo aceptando o recibiendo, como dice Juan 1:12, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. O sea que grande privilegio nosotros tenemos en este tiempo de pausa, en este periodo de la gracia o en la dispensación de la gracia, que se le conoce como un periodo intermedio, un periodo de pausa en el cual ha sido pausado, ¿verdad? Las 70 semanas se han pausado en la semana 69, estamos en el periodo de la gracia, y cuando la iglesia sea llevada, obviamente se vuelve a retomar las 70 semanas para terminar la última semana, la semana 70, que es conocida como la semana de la tribulación, que será donde van a acontecer todas estas crisis o todas estas situaciones difíciles que ningún ser humano está preparado para poder sobrellevarlas. Último sello que vamos a ver esta noche, el sello número 6, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar,
y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ojo con esto, entre las cuevas y en las peñas de los montes. No es que se iban a meter a una cueva, mis hermanos, sino que hoy en día se conoce, usted puede buscar en internet que se están preparando búnker en todo el mundo, que creo que son en 7 países, creo que ya se han preparado grandes búnker para, si no me recuerdo, para albergar un aproximado de 10.000 personas cada búnker, para poder alimentar a esas personas, porque ellos creían que esos búnkers les iban a servir para la supuesta tercera guerra mundial que se puede desatar, o crisis sanitarias como las que ahora se mencionan. De hecho, en el 2015, creo yo, Bill Gates hizo mención acerca de las crisis sanitarias que vendían, imagínense, o sobre las famosas armas biológicas que se iban a utilizar en estos tiempos. Y qué curioso que este hombre lo menciona y que dice que ellos ya estaban preparados, y que obviamente hoy en el año 2020 hemos sufrido una crisis sanitaria. Es decir, que todo lo que dice la palabra de nuestro Dios se está cumpliendo. Y aquí dice que los hombres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Es decir, que simbólicamente, obviamente lo que Juan vio en ese momento fue algo que él con sus palabras en ese tiempo lo pudo describir. Y él dice que se escondieron en las cuevas y en las montañas. Pero obviamente nosotros sabemos que lo que va a pasar es que estos hombres poderosos se van a esconder en esos famosos búnker que ya están hechos, algunos que ya tienen alimentos preparados, que ya han albergado en esos búnkers semillas, para que cuando obviamente ellos salgan nuevamente de esos búnkers, ellos puedan volver a sembrar la tierra con esas semillas especiales, para que obviamente la tierra nuevamente pueda volver a producir, ¿verdad?, el fruto que obviamente es tan necesario para que los humanos podamos sobrevivir. Mire, qué curioso, porque todas estas cosas ya se están preparando. El hombre en apariencia se está preparando, pero nuestro Dios hará cosas de las cuales obviamente no se podrán salvar, y obviamente los juicios van a venir sobre todo este mundo, y la ira de Dios será derramada sobre toda esta tierra. Y por eso yo le mencionaba que Mateo capítulo 27 curiosamente se enlaza con este versículo que encontramos en Apocalipsis. Porque, ¿qué es lo que decía Mateo 24? Ya lo voy a leer rapidito. El versículo 30 creo que era. Mira lo que dice Mateo 24:30. De lo cual nuestro Señor Jesucristo dijo que, o sea, previo o antes que Él viniera en su segunda venida, habrían cosas en la tierra, sucederían eventos en la tierra, de los cuales obviamente ningún ser está preparado. ¿Qué? Va a ocurrir un gran terremoto como nunca antes, ¿verdad? Incluso algunos dicen que el cosmos va a ser afectado, al punto de que una gran cantidad de meteoritos caen sobre la tierra. En Apocalipsis dice estrellas, pero algunos dicen que se refiere a meteoritos, fuego literalmente va a caer en la tierra para destruir obviamente a todos los moradores de la tierra. La luna dice que se va a volver, el sol se va a hacer negro, dice, como el silicio, la luna se va a volver roja como la sangre, grandes terremotos, que algunos incluso mencionan que los continentes, por la destrucción que va a haber, los movimientos de las capas tectónicas, probablemente se creen nuevos continentes. Es decir, ahorita nosotros conocemos 5 continentes, pero probablemente con todo lo que ocurra, toda la destrucción masiva que ocurra por los grandes terremotos en la Tierra, cual nunca ha habido, indudablemente pueden pasar lo que algunos especulan, que los continentes van a ser destruidos para dar paso a nuevos continentes. Ahora, mira lo que dice el 24-29 de Mateo. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, es decir, al cierre de la tribulación, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y qué leíamos en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 17? Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El versículo 14 del capítulo 6 decía: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y por eso les mencionaba de que es posible de que todos los continentes que ahorita están por los grandes terremotos, las grandes catástrofes que ocurran, posiblemente sean modificados, y obviamente muchas personas van a morir, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estas personas van a ser resucitadas allá al final, donde sean juzgadas
todos los incrédulos de todas las edades después del reino milenial. Pero el punto es que, sin duda alguna, todo esto debe suceder porque acá en esta tierra va a acontecer el reinado de los 1000 años de nuestro Señor Jesucristo. Y las destrucciones van a ser tan grandes al final de la tribulación, mis hermanos, al punto de que todo esto va a quedar cubierto sobre cenizas. No recuerdo si 1 o 2 meses aproximadamente deben pasar para que el reino milenial pueda iniciar y que la tierra y todo lo que nuestro Dios permita que exista en el reinado milenial sea restaurado por causa de toda la destrucción que ocurrió al final de la tribulación. Y sin duda alguna va a ser, dice la palabra, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué razón? Porque todo, mis hermanos, lo que hemos vivido, lo que van a vivir las personas en la tribulación o al final de la tribulación, que es conocido como la gran tribulación, será una catástrofe tan grande que todas las personas tendrán obviamente que morir, ¿verdad? Y algunos van a pasar, los que queden vivos obviamente son los que van a pasar, los van a ser quitados para pasar al reino milenial, porque obviamente nuestro Dios, ¿verdad?, va a juzgar a todos los incrédulos para enviarlos al infierno. Pero aquí le estoy mencionando una gran cantidad de cosas, mis hermanos, que implican el reinado milenial, o el juicio, ¿verdad?, de todos los incrédulos de todas las edades que será después del reinado milenial. Pero el punto es que usted y yo entendamos, mis hermanos, que la tribulación será un evento tan difícil, mis hermanos, que de verdad, como dice la palabra, si esos tiempos no fuesen acortados, ninguna persona sería salva. Más por la misericordia de Dios, y que aún Dios extiende en el periodo de la tribulación la misericordia para que otras personas todavía alcancen salvación, ¿verdad?, por medio de la aplicación de los 144,000. Obviamente los días van a ser acortados, serán solamente 7 años, los 7 años que nosotros conocemos como la tribulación, tiempo difícil, tiempo de angustia de Jacob, los cuales obviamente serán catastróficos y que indudablemente ninguna persona estará en capacidad de poder soportarlos. Todos los incrédulos, aquellos que se han opuesto hacia nuestro Dios, van a clamar, ¿verdad?, misericordia, pero la misericordia ya no se va a dar. ¿Por qué razón? Porque ellos se dejaron marcar con el sello de la bestia. Ahora, les mencionaba hace un momento de que son los juicios que se van a dar de parte de Dios en la tribulación son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Personalmente creo que los 7 sellos se van a dar. Los primeros 6 sellos son los que hemos visto, pero en el 7º sello se van a dar los otros 7 juicios que son conocidos como las 7 trompetas, y dentro de ese 7º sello también se van a dar los otros 7 juicios que son conocidos como las 7 copas de la ira. Ahora, hablar de la tribulación, mis hermanos, no es de un solo tema, es de varios temas, y el próximo lunes ya iniciamos de manera presencial los servicios. Vamos a terminar esta noche este tema de la tribulación, y el propósito de que hablásemos de este tema en Familias en Victoria es, mis hermanos, que nosotros entendamos de que debemos preparar a nuestras familias, a nuestros hijos, a los cercanos, para que acepten al Señor en su corazón, para que lo reciban, como dice Juan 1:12, para que cuando el Señor venga por su iglesia a traernos en el arrebatamiento, no solamente nos vayamos nosotros, que ya por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados, sino también otras personas, familias nuestras sobre todo, que no han conocido de la salvación dada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, puedan venir a sus pies y puedan ser salvadas previo al período de la tribulación. Así que, mis hermanos, cerramos este tema hasta aquí. Vamos a orar esta noche y oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por este momento que nos ha permitido, por todo lo que usted nos enseña por medio de su palabra. Sabemos que hay muchas cosas que van a acontecer en el periodo de la tribulación, y le agradecemos de todo corazón porque hoy nosotros podemos reconocer que en sus misericordias, según lo enseña Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18, la iglesia va a ser quitada de esta tierra para que no suframos el periodo de la tribulación, como también lo enseña Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, y nosotros le agradecemos. Le suplicamos, papá, que tenga misericordia de aquellas personas que todavía no le han conocido, que su corazón se pueda sensibilizar para que puedan determinarse en sus vidas, entregarle su vida por completo y reconocer que son personas pecadoras y que necesitan de un Salvador, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Tenga misericordia de aquellas personas, familia nuestra, Papito Santo, que todavía no le han reconocido, para que ellas puedan venir a la salvación, para que ellas puedan alcanzar salvación y un día juntos podamos gozar de la eternidad y de la presencia de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por todo, papá.
bendiga a nuestras familias, provea por favor a cada una de las que están pasando necesidad, provea por favor de ese empleo, de ese trabajo, bendiga por favor esos negocios, ayúdenos papá a poder sobrellevar estos días que se han vuelto tan difíciles, días malos como usted lo enseña en su palabra. Gracias por esta noche, bendiga el corazón, motive el Espíritu, Papito Santo, por medio de su Espíritu Santo, de aquellas personas que les está costando congregarse, para que puedan reunirse con nosotros en todos los servicios que se van a reactivar en nuestra iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cucatlán. Gracias por todo, papá, en el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, buenas noches, que el Señor me los bendiga, que cada uno de ustedes puedan descansar, que el Señor me los bendiga. Buenas noches.